evangelización mundial. Y por al menos de 10 años atrás, más de 10 o 20 o 30 miembros coreanos en la iglesia. Pero como sea el comienzo, Dios nos ha dado este sueño de la evangelización mundial. No solamente como coreanos, pero Dios nos dejó soñar hacer la evangelización mundial con las 237 naciones y 5,000 tribus. Y después de 10 años, Dios nos ha dado esta gracia de hacer culto todos juntos, pero pero también haciendo el culto con las otras personas. Nuestra iglesia es una iglesia que va junto con el flujo de con el conjunto con la sede central de Corea también. Y dentro del mensaje, el reverendo Reverend Yu nos ha dado un mensaje específicamente para nosotros. Así que más de algunas personas fuimos a recibir este mensaje, pero yo me gustaría que tuviéramos este momento para que todos lo recibiéramos, este mensaje todos juntos. Y espero que ese momento sea el momento en el cual pueda mantener la palabra para hacer la evangelización mundial en su corazón. Vamos a interpretar con inglés y en español. Así que oro que pueden escuchar la voz de Dios. Después de escuchar el mensaje del reverendo Yu, vamos a continuar con el mensaje del púlpito todos juntos. En Corea, los miembros de la iglesia rara vez superan las 100 personas. ¿Por qué pasa esto? Es porque el banco tiene ese tamaño. Porque es el fin y es el límite. Entonces, el tipo de sistema que necesita la iglesia para llevar a cabo será el movimiento del evangélico. Entonces se convierte en el sistema más importante para el evangelismo, porque eventualmente tendrán lugar no hacer algo grande desde el principio, aunque no funcione, pero necesitas tener una imagen en su mente. Por ejemplo, cuando yo fui a Jeondu, no había edificios en la iglesia, nada en absoluto. Los miembros estaban frustrados, pero también muchos edificios pequeños. La gente seguía diciendo que debíamos compartirlos, pero eso no era lo que tenían en mente. No trataba de construir algo grande que se tratara de un entrenamiento en evangelismo. Necesitábamos un lugar para que aquellos que vinieran de otros lugares para entrenarse y quedarse y se reunieran. Así que simplemente busqué un terreno grande desde el principio. Pero hay terrenos grandes disponibles, no realmente. Sin embargo, hay muchas propiedades pequeñas y los miembros siguen insistiendo en que sería optar por esas. Pero tan persistente yo no soy este tipo de personas cerca, así que dejé adelante y compramos un terreno, debido a haber sido uno de los planes de Dios. Pero incluso desde que lo compramos, no se construyó una iglesia allí. El terreno era solamente unos 330 metros cuadrados.
Así que al fin terminamos vendiendo ese terreno. Ahora hemos llegado a poseer el terreno más de 65,000 metros cuadrados, unos 138 metros cuadrados ahora. Entonces, finalmente obtuvimos el permiso de construcción de la iglesia. Todo depende del tamaño del recipiente. Y si observan acerca, incluso en Estados Unidos, las iglesias coreanas rara vez superan los 10 miembros. Este sistema está configurado de una manera que hace imposible acceder a los 100. Tiene que darse cuenta de esto rápidamente, porque por lo general las iglesias, si hay algún tipo de artículo que intenta hacer de toda su manera, o si el pastor lleva demasiadas llaves consigo mismo, la iglesia nunca cerrará, crecerá más de 100 miembros. ¿Cómo podremos ser eso diferente? ¿Debería un pastor andar ahí como un conserje? El pastor necesita supervisión de toda paranoia y admitir todo. Y a veces hay algunos miembros antiguos que actúan como un viejo tratando de controlar la iglesia como les da la gana. Incluso si los que intentan con todas sus fuerzas nunca superan las 100 personas. Y estoy hablando aquí en Corea. La mayoría de las iglesias en Corea tienen menos 100 miembros. Por eso nada funciona. Si solo cuentan los adultos, probablemente tendrá más de 40 y 50 personas. ¿Qué tipo de iglesia puede funcionar en eso? Incluso subir los gastos de la vivienda del pastor es difícil. De ese tipo de estructura estamos hablando. ¿Y cuánto se divide la iglesia coreana? Alrededor de 300 miembros. Eso significa que una vez que superan las 300 personas ya no pueden manejarlo. Este término simple es una vez y llega a 3,300. Se divide y luego se divide nuevamente. Se supera, comienzan las nuevas iglesias y siguen preparando más. Distrito local, parroquia región y global, región global. Pero significa que definimos el distrito básicamente donde estamos ubicados en los miembros de la iglesia. Cuando la era geográfica más grande no refiere a ella como parroquia o región. Y cuando hablamos de esa parroquia mundial, estamos mirando al mundo, pero nuestros términos en el campo multiético. La forma en que se organicen están tres cosas, determina el tamaño de su recipiente y qué es lo que traerá gente en la iglesia. Así que si evangelizar es traer gente, es importante. Pero aún más importante es cuando la gente oye y habla de su iglesia y se reúne. Así que vayamos con la iglesia. Están llenos de gracia. Claro, el evangelio tiene que ser hecho. Ahora hay muchos distritos. Más de 12 aposentos fueron escogidos. Eso es bueno, más de 12 aposentos que no fueron cerca y los judas murieron. Jesús rápidamente puso a Matías. ¿Qué significa? Es una misión que está lista para ascender a las 12 regiones.
No es algo que sea raramente, pero es el aposento designado para el área. Entonces, cuando las 12 tribus de Israel, de Canaán, mírenlo bien, son 40 años. Estaban buscando las tribus, confirmando quién será de Israel. ¿No es correcto? ¿Qué es lo que hicieron al final? Básicamente fueron y checaron los planes del tiempo y qué es lo que no del tiempo. La verdad, la iglesia primitiva, los 12 aposentos, claramente se fueron designados para comenzar. Y es por eso que cuando Judas se fue, se fue, mantuvo el puesto de Matías. También no se olviden los 70 trabajadores que se presentaron aquí. Esto significa que las personas que fueron esencialmente como líderes asignados específicamente para los distritos. No, esto no es una pregunta. Pero ¿cómo podemos asignar las misiones? Pero ¿por qué Jesús tomó 40 días? Y no, si esto fuera así, serían 40, en 40 días si fuera hecho la estructura. Es por eso que tenemos que orar a cada hora. Pero más de 40 días significa que Él realmente con mucha claridad y específicamente puso a cada región. Desde ese momento las iglesias, el evangelismo es el mismo. Estábamos planeando que la iglesia, la región, que se establezca la región de la iglesia y el evangelismo aquí. Este es el plan que tú necesitas para mantener el campo hasta la iglesia que se planeó. Hay personas en las misiones claramente definidas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El 777. Eh, las 7 torres, los 7 itinerarios, 7 guías de señales. Esto es para poder tenerlo. Ahora es importante las personas que no pueden ver con sus ojos la región, porque no podía ver. Dios llamó a Pablo, a Pablo. Eh, Dios llamó a Pablo y Pablo vio vio lo mayor, vio a Asia, a Maleconía, a Roma, lo vio claramente. Pablo trató de ir a Asia, pero Dios cerró las puertas y lo mandó a Macedonia. En Macedonia había respuestas. Claramente era parte de la región más grande. Pero en la historia, Pablo miró la región y vio que eran el campo de los 3 nefalines. Claramente, honestamente, afuera no había nada de evangelio. Hechos capítulo 13, 16, 19. Pablo puso fue directamente a Nefalín, las enfermedades de Nefalín. Eso fue la misión y se cumplió. Después ahí él tomó para poder y llevó la palabra. Sinceramente, para el nivel que estaba ahí era realmente definido por los distritos. Tiene que ver el campo de Nefalín y también separarlos de todo lo demás. Esto es como algo que está grande, universal, hay lugares en el cual Asia, Maltoguía, Roma, Pablo creció a los discípulos mientras estaba liderando con el Espíritu Santo y la locación. Tenemos algo que recordar. No discípulos, no de la iglesia, pero del campo. Personas usualmente no entienden qué es lo que es tener discípulos en la iglesia y en el campo.
pero están abiertos a su propio nivel. La iglesia, los discípulos están muy atareados, pero usted ya está atareado cuando usted va haciendo el trabajo de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita? Necesita buscar las personas que van a ir al campo. Eso es una llave. Esa es una manera y es el comienzo liderado por el Espíritu Santo. Y esto pasa naturalmente. Tiene algo que recordar. En el futuro, la iglesia va a necesitar más multiéticos en la iglesia, los oficiales y en los coreanos y los miembros de coreano. Pero si aunque caiga, siga creciéndolos. Eso es lo que significa. Cuando estos discípulos caen, está bien. No tiene nada que perder, ¿no es así? No hay nada malo en crecerlos los multiéticos, el ministerio. Tiene que crecerlos arriba cada uno. Muy simple. Tiene que crecer esa vasija para ordenar y algo para ponerlo. Esa es la conclusión. Ameri- ah, ah, la evangelización de la era del solo meditación de los 3 días de la semana. Ayudar es importante. Las 3 atrios de las 237 naciones, sanar y crecer. Todo es importante. Tiene que ver todo con el evangelio. No importa qué tanto trabaje una persona, pero si no tiene lo esencial del evangelio, estará mal. Si trabaja bien, si tiene todo bien, pero si no tiene esto, nada será correcto. Salvar a las personas, caminarlas, llevarlas con solo el movimiento del evangelio. Esto es esencial del evangelio. Sin el Espíritu Santo no hay manera que podamos hacer unión. Solo uno con el Espíritu Santo, nos convertimos en uno. ¿Quién más? Personas que son diferentes. Todos somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, nos vemos diferentes, tenemos diferente naturaleza, ¿no es así? Pero solo el Espíritu Santo nos trae todos juntos. Cuando nos tomamos una foto, le dice, oh, vea enfrente, en la cámara. Pero si sus ojos no están viendo ahí, se va a ver raro en la cámara, ¿no es así? Tiene que ver la cámara y ver para poder tomar una buena foto. Tenemos que mirar nuestros ojos para ver solamente el movimiento de Cristo. Eso es todo. Los ojos para poder tener éxito. Es por eso que la iglesia tiene que estar todos juntos. Absolutamente tiene que empezar con esto. Tiene que dar gracia a Dios. Dios va a dar la gracia a todos los buenos trabajadores, pero solo los niños, solo las personas que trabajan van a tener esta gracia, pero con la gracia del Evangelio. Tiene que ir junto con la sede de control. Tiene que poner esa cabeza en el cual los términos, la sede de control, como el babún. La sede de control no significa que solo es de Corea, pero es de la iglesia que necesitan funcionar con la sede de control. Esta palabra del boom en inglés significa sede de control. Usted necesita llegar a este rol. Si solo se hace esto con las direcciones abiertas, usted puede aplicarlo realmente bien. Los nuevos que vienen, las nuevas personas que vienen, el nuevo límite del entrenamiento, por favor, sean los sectores. Puede salvar a las personas, tráiganla y tráigalos aquí para todos los trabajadores. Si hay muchas personas afuera que no pueden
recibir entrenamiento. Es por eso que necesitan esto. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por mantenernos en una iglesia que verdaderamente va a salvar a América. Que la iglesia, aquellos que mantengan la esencia del Evangelio, la iglesia que realmente salve a las personas de los multiéticos en el mundo. La iglesia que va a crecer los 3 atrios con solo Cristo, solo con lo que Cristo ha diseñado. La iglesia que va a traer los 4 y los 3 días de la semana donde vayan. La gracia se enfoca en los 40 días y en la iglesia que crezca solo con la era de la solo meditación para poder salvar. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, este es el momento en el cual las iglesias están cerrando sus puertas. Y hay muchas iglesias que ya han cerrado sus puertas. Muchas iglesias en América están siendo vendidas y están cerrando sus puertas. Y también este campo, esta iglesia fue vendida hace más de 140 años, pero nosotros lo compramos. Porque la iglesia de Dios está cerrando sus puertas. Dios hace que eso pase. Dios deja que esto pase. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido su misión y su esencia. Y mientras estamos viviendo esta vida cristiana, este camino de cristianos, tenemos que ir junto con la iglesia. ¿Qué tipo de respuesta tenemos que recibir? Porque la iglesia, todas las otras iglesias están haciendo lo diferente, están haciendo legalmente, es por eso que sus iglesias están cerrando. Pero Dios dejó que nuestra iglesia comience con solo el evangelio. Y la razón por la cual Dios nos dejó empezar con el aposento alto de Marco es para poder salvar a las almas y llevar la evangelización mundial. Y hay solamente una cosa que Dios diseña para este mundo. Para que las personas no caigan en las crisis, en los desastres, pero que salgan de este estado. No vaya al infierno, pero reciba salvación. Conviértase en el Hijo de Dios y vaya después al cielo. Y mientras estamos viviendo en este mundo, estamos viviendo con el trasfondo del cielo, estamos viviendo en el trasfondo del cielo y después vamos al cielo. Y también el camino de fe, la vida cristiana no es dada solamente por nosotros mismos. Y en el Antiguo Testamento no solamente estaban viendo su vida cristiana solos, pero era el centro junto con con la iglesia, con el tabernáculo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios claramente. Y cuando estamos leyendo la Biblia juntos, si no es por el Evangelio, vamos a caer en lo legal y también en lo misticismo, misticismo. Y yo creo que esa es una gran gracia que usted ha tenido, una iglesia que solo lleva el Evangelio. Y hay muchas iglesias que se juntan, que están haciendo cosas diferentes, cosas incorrectas y están peleando. Y Dios ha crecido nuestra iglesia de unidad para que llevemos solo el Evangelio, para que tengamos evangelización de América.
Esta es la razón por la cual estamos viviendo en América. ¿No es así? ¿Por qué está viviendo en los Estados Unidos? ¿Usted está aquí solamente para tener éxito? Pero el verdadero éxito es convertirse en hijo de Dios y ser y poder y salvar las almas. Por al menos de 10 años, los itinerarios de nuestra iglesia, Dios ha dado la palabra y siempre ha llenado esa palabra. Y Dios llena la palabra, evangelización, la palabra, el movimiento del evangelio y las misiones de evangelio también. Cuando decimos, oh, hemos tenido un plan de Dios, hay un plan de Dios detrás de eso también. ¿Por qué? Porque hay otras iglesias en Nueva Jersey, pero Dios dejó que todos nos juntemos en la iglesia de Oneness. Dios dejó el comienzo de la iglesia y nos ha dado este pacto que yo también, el camino del pacto absoluto, que fue que también tenemos que ver a Roma, fue lo que dio primeramente. Aunque éramos muy débiles, pero Dios nos lideró para poder hacer el aposento alto de Marco, que es lo más importante, el culto. Tiene que recibir la gracia de culto para poder salvar su campo. No solamente un culto, pero un culto que tiene la énfasis de solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Usted tiene que tener éxito en el culto todos los días, en todo momento y en cada momento. No es porque usted ha tenido éxito en el culto la semana pasada, ahora tiene que tener éxito en el culto el día de hoy. Oro que este sea el culto en el cual usted está escuchando la palabra de solo evangelio y está teniendo fuerza. Y en esto, manteniendo toda la respuesta, Dios también deja y nos deja tener este el movimiento del evangelio del bíblico. Y yo he tenido este oración tópico mientras vine a América. Dios, no quiero hacer nada, no quiero hacer otras cosas diferentes, pero solo quiero mantener este pacto y hacer este movimiento. Y gracias, mientras veo todos los miembros de la iglesia tienen el diseño, el corazón para poder hacer la evangelización mundial de América. Pero no fue fácil para nosotros. Y he hecho y oré mucho de que dije, Dios, quiero hacer la evangelización mundial. Dios, no quiero hacer la evangelización mundial con mi propio diseño, por mi propio esfuerzo, pero quiero hacer la evangelización mundial y quiero verla que sea llevada por ti. Y desde el comienzo de nuestra iglesia tenemos el diácono Omar, muchos remanentes de la región vinieron y no sabía qué hacer. Y mientras viviendo en América, solo entendí sobre el trasfondo de los coreanos, pero no del trasfondo de las otras personas.
Y queríamos llevar el diseño de Dios. El diseño de Dios era para hacer la evangelización de las 237 naciones, 5,000 tribus, pero no era posible hacer eso. Y de estos pensamientos, Dios nos dejó conocer al misionero Park de Panamá. Con esto de evangelización dentro de Panamá, Dios nos dejó hacer el movimiento de discípulos y de salvar a esos discípulos. Y ese fue un momento clásico, un momento crítico en nuestra evangelización. La evangelización no es algo que nosotros hacemos, pero es algo que nosotros vemos. Mientras estábamos haciendo la evangelización y ver los discípulos de Panamá que empezaron a crecer a nuestra iglesia. Después de ver el pacto con las respuestas de oración, Dios nos dejó tener el, el, el itinerario de los remanentes, el itinerario de evangelio. Y Dios llena a aquellos que llevan el pacto consigo. Y también, mientras estamos manteniendo y orando por al menos de 10 años de nuestra iglesia, Dios nos dio este mensaje de ser esa sede central de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer el movimiento del evangelio de una manera seria. Nosotros tenemos que crecer a esa misión de evangelización en América y los discípulos. No estamos haciendo algo con nuestras propias acciones, pero tenemos que mantener esto en nuestros corazones. Dios nos está liderando en este camino que está siendo lleno. Y con este itinerario, cada uno de ustedes está allí. No nos hemos conocido por coincidencia. Lo que mueve las personas es dado por Dios. Dios, para poder darte la respuesta, para salvar a las personas, Dios te llamó a ti y a mí. Porque si no es por el Cristo, no podemos cambiar nuestro destino. Porque si no es por Cristo, no podemos resolver nuestro problema original. Porque si no es para Cristo, no podemos salir de las crisis y los desastres. Y no es solamente mientras morimos, vamos al cielo. Mientras estamos viviendo en este mundo, tenemos que tener este trasfondo del cielo. Dios nos trajo al Cristo para poder salir de esto. Entonces, no solamente estamos hablando de Cristo o del Evangelio. Tiene que ser solo Cristo que recibamos salvación. Amén. Y Dios creció a todo y cada uno de ustedes para poder salvar las vidas, la generación futura con solo Cristo. Y mientras vemos atrás el paso de los 10 años, Dios nos ha dado mucha respuesta y mucha gracia. Y ahora estamos viendo los 10 años adelante de nosotros. Y mientras estaba orando por el culto, que van a ser 10 años, pero no solamente es una misión, estaba orando más de allá.
que mantengamos solamente esta comisión por 10 años. Y oré que ustedes mantengan 50, 100 años después. Oro que durante este momento en el cual las iglesias están cerrando, que nuestra iglesia va a seguir y continuar hasta que, hasta que el Señor venga nuevamente para poder hacer la evangelización mundial. Si vemos de esta manera, los 10 años pasados solamente es el comienzo. Esto depende de la generación futura. La restauración significa, es solamente llevado por qué tipo de pacto usted está llevando. Oro que toda la iglesia de Oneness tenga esta gracia. Remanentes que van a dar este mensaje a las generaciones futuras tienen que mantener este pacto. Dios, aunque nuestra iglesia es muy pequeña, que nuestra iglesia lleve las 237 naciones y 5,000 tribus el movimiento del evangelio. Y Dios prometió mientras llamó a Abraham, usted va a ver todas las naciones, va a ser bendecidas. Y Dios, Jesús, quien resucitó, nos habló a nosotros. Ve a todas las naciones y haz discípulos. Ve a todas las naciones y haz personas y sánalas. Y di que estos pequeños corderos también sálvalos. Y antes de que resucitó, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo esté en ti y tú vas a hacer mi evidencia, es lo que él dijo. Es nuestra iglesia quien está salvando las 237 naciones, 5,000 tribus, las personas. Es una iglesia que va a salvar, va a sanar a todas estas personas que cayeron en la religión y a nacer culto a los ídolos. Es una iglesia que está creciendo los remanentes para hacer la evangelización mundial hasta que el Señor vuelva. Hay muchas personas que tienen éxito, que tienen mucha autoridad, pero con esto no pueden salvar a las personas, no pueden hacer evangelización mundial. Así que hagamos solo evangelio una vez más. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes, que no solamente seamos uno en diferentes cosas, pero solo uno en el evangelio. Oro que nada realmente se convierta en un problema. El mundo va a hacer que usted sea engañada y que tenga mente de no creyente. Solo evangelio puede resolver las cosas, los problemas mentales, los problemas físicos y los problemas de la generación futura. Oro que toda nuestra iglesia, los miembros están felices con solo evangelio. Amén. Oro que nuestra iglesia se convierta en la iglesia de mantener solo el evangelio y que seamos fuertes para poder salvar a otras personas. Así, por esta causa, tenemos que preparar esa vasija. Y mientras como la iglesia primitiva tuvo la respuesta, que nosotros tengamos la respuesta de poder crecer a los 30 discípulos y las 300 regiones también.
Le doy gracias a cada uno de ustedes que se convierta en la iglesia, la evidencia de llevar esa respuesta no por 10 años, pero por 100 años, por más años, para solo evangelización. Amén. Oremos manteniendo el pacto que hemos recibido el día de hoy. Que todos recibamos la gracia de la iglesia y la respuesta. Mantengamos solamente la esencia del evangelio y preparar esa vasija. Oramos todos juntos. Dios, gracias por liderar nuestra iglesia por al menos 10 años con la evangelización mundial con tu palabra. Gracias por mantener el pacto del eterno, el pacto eterno de 100, 200 y las respuestas eternas. Que nos convirtamos en la iglesia de llevar solo evangelio del Cristo hasta que el Señor venga nuevamente. Que toda la iglesia de la congregación tenga la gracia de iglesia. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.